La hora más oscura, capítulo 1. Érase una vez. Siempre me he considerado una cenicienta, que nunca tuve un príncipe que viniera con una zapatilla de cristal para llevarla a una vida maravillosa. En lugar de un príncipe tuve un hombre de negocios que me ganó en un juego de cartas, y al igual que una ficha que se lanza a través de la mesa, fui arrojada de un mundo a otro. Pero ese siempre había sido mi destino, desde el día en que nací. Nunca cambiaría hasta que finalmente pude cambiarlo yo misma. Siguiendo la filosofía que un viejo trabajador negro de The Meadows me dijo cuando era niña. Su nombre era Henry Patton y tenía el pelo tan blanco que parecía una mancha de nieve. Me sentaba con él en un viejo tronco de cedro frente al ahumadero, mientras él me tallaba un pequeño conejo o un zorro. Un día de verano, cuando una tormenta había comenzado a formar una capa de nubes oscuras en el horizonte, se detuvo y señaló un roble grueso en el prado del este. ¿Ves esa rama allí? ¿Doblándose con el viento, niña?, preguntó. Sí, Henry, dije. Bueno, mi mamá una vez me dijo algo sobre esa rama. ¿Sabes lo que me dijo? Negué con la cabeza. Mis coletas doradas se balanceaban y me dieron una suave palmada en la boca. Me dijo que una rama que no se dobla con el viento se rompe. Me miró con sus grandes ojos oscuros, las cejas casi blancas como su cabello. Recuerda ir con el viento, niña, me aconsejó, para que nunca te rompas. Respiré profundamente. El mundo que me rodeaba parecía tan preñado de sabiduría en aquel entonces, conocimientos e ideas, filosofía y superstición, flotando en forma de sombra. El vuelo de las golondrinas de chimenea, el color de las orugas, las manchas de sangre en los huevos de gallina, solo tenía que escuchar y aprender. Pero también me gustaba hacer preguntas. ¿Qué pasa? Cuando el viento se detiene, Henry. Se rió y sacudió la cabeza. Bueno, entonces puedes seguir tu propio camino, niña. El viento no se detuvo hasta que me cansé. Hermanas. Cuando era muy joven, pensé que éramos de la realeza. Parecíamos vivir como los príncipes y princesas, los reyes y reinas de los cuentos de hadas que mi madre le encantaba leernos a mí y a mi hermana menor, Eugenia, que se quedaba sentada perfectamente quieta, con los ojos tan abiertos y llenos de asombro como los míos. Aunque a los 2 años ya estaba bastante enfermiza, a nuestra hermana mayor, Emily, nunca le gustó que le leyeran y prefería pasar la mayor parte del tiempo sola. Al igual que los hombres y mujeres majestuosos que se pavoneaban sobre las páginas de los libros de nuestra biblioteca, vivíamos en una gran casa y hermosa con acres y acres de tierra, de cultivos de tabaco de Virginia, de primera calidad y hermosos bosques. Teníamos un césped delantero, largo, ancho y ondulado, que crecía espeso con tréboles y pasto de Bermuda, y en el que había fuentes de mármol blanco, pequeños jardines de rosas y bancos de hierro decorativos. En los días de verano, la glicina caía sobre la terraza y se unía a los arbustos de crepé, mirtos rosados y las magnolias de flores blancas que rodeaban la casa. Nuestra finca se llamaba The Meadows y ningún visitante, viejo o nuevo, pasaba por el largo camino de grava sin comentar el esplendor de nuestra casa, porque en aquellos días papá tenía una devoción casi religiosa por su mantenimiento. De alguna manera, tal vez debido a su ubicación, lo suficientemente alejada de la carretera que pasaba por allí, The Meadows escapó de la destrucción y el saqueo que tantas plantaciones del sur sufrieron durante la Guerra Civil. Ningún soldado Yankee clavó sus talones en nuestros finos pisos de madera, ni llenó sus sacos con nuestras valiosas antigüedades. El abuelo Bob estaba convencido de que la plantación se había salvado solo para demostrar lo especial que era The Meadows. Papá heredó esa devoción por nuestra gran casa y juró que su último dólar se destinaría a mantener su belleza. Papá también heredó el rango de nuestro abuelo. Nuestro abuelo había sido capitán de la caballería del general Lee. Era como ser nombrado caballero y nos hacía sentir a todos como reyes. Aunque papá nunca estuvo realmente en el ejército, siempre se refería a sí mismo, y otros se referían a él como el capitán Bob. Y así, al igual que la realeza, teníamos docenas de sirvientes y trabajadores listos para actuar a nuestra entera disposición. Por supuesto, mis sirvientes favoritos eran Lowea, nuestra cocinera cuya madre había sido esclava de la plantación Wilkes, a menos de 20 millas al sur de nuestra casa, y Henry, cuyo padre tal vez una vez fue esclavo, había luchado y muerto en la guerra civil. Peleó al lado de la conferencia porque pensaba que la lealtad a su amo era más importante que la libertad para sí mismo, como dijo Henry. También pensé que éramos de la realeza porque teníamos tantas cosas finas y ricas en nuestra mansión, jarrones de plata y oro brillantes, estatuas de leguras de toda Europa,
finas chucherías pintadas a mano y figuras de marfil que venían de Oriente y la India, prismas de color, de cristales colgados de las pantallas de las lámparas y de los apliques de las paredes de los candelebros que captaban colores, refractando arcoíris que destellaban como relámpagos cada vez que la luz del sol lograba colarse a través de las cortinas de encaje. Comíamos en porcelana pintada a mano, usábamos vajilla de plata esterlina y nos servían la comida en bandejas de plata esterlina. Nuestros muebles tenían muchos estilos, todos ellos elegantes. Parecía que cada una de las habitaciones competía tratando de superar una de la otra. La sala de lectura de mamá era la más luminosa con sus cortinas de satín azul claro y su suave alfombra importada de Persia, quien no se permitía, como la realeza en la tumbona de terciopelo púrpura de mamá, con el cordón dorado. Desplomaba elegantemente en esa tumbona para las tardes. Mamá se ponía sus gafas con marco de nácar y leía sus novelas románticas. ¿Quién no se sentiría como la realeza en la tumbona de terciopelo púrpura de mamá, con el cordón dorado, desplomada elegantemente en esa tumbona para las tardes? Mamá se ponía sus gafas con marco de nácar y leía sus novelas románticas, aunque papá desproticaba y deliraba al respecto. Afirmaba que estaba envenenando su mente con palabras contaminadas y pensamientos pecaminosos. En consecuencia, papá rara vez ponía un pie en su sala de lectura. Si la necesitaba, enviaba a uno de los sirvientes o a Emily a buscarla. La oficina de papá era tan amplia y larga que incluso él, un hombre que medía 1,90 m, descalzo, que tenía hombros anchos y poderosos brazos largos, musculosos, parecía pedirlo detrás de su enorme escritorio de roble oscuro. Siempre que entraba allí, los pesados muebles se alzaban ante mí en la penumbra, especialmente las sillas de respaldo alto con asientos profundos y brazos anchos. Los retratos del padre, del papá y de su abuelo se alzaban sobre él, mirándolo fijamente desde grandes marcos oscuros mientras trabajaba a la luz de la lámpara de su escritorio, con el pelo en un alboroto de suave rizo sobre su frente. Había cuadros por todas partes en nuestra casa. Habían cuadros en prácticamente todas las paredes de todas las habitaciones, muchos de ellos retratos de los antepasados de Bob. Hombres de rostro oscuro, con narices apretadas y labios finos, pero muchos con barba y bigotes de color marrón cobrizo, igual que los de papá. Algunas de las mujeres eran delgadas y tenían el rostro tan duro como el de los hombres, y muchas me miraban con expresión de reproche o indignación, como si lo que yo hacía o lo que hacía había dicho, o incluso lo que había pensado fuera inapropiado a sus ojos puritanos. Vi semejanzas con Emily por todas partes, pero en ninguno de los rostros antiguos encontré el más mínimo parecido con el mío. Eugenia también parecía distinta, pero Louella pensó que era porque había sido una bebé enfermiza y había desarrollado una enfermedad que yo no pude pronunciar hasta que tuve casi 8 años. Creo que tenía miedo de decirlo, miedo de pronunciar las palabras por temor a que el sonido pudiera propagar, de alguna manera, un contagio. Me palpitaba el corazón oírlo a cualquiera, especialmente a Emily, que, según mi madre, fue capaz de pronunciarlo perfectamente la primera vez que lo oyó. Fibrosis quística. Pero Emily siempre fue muy diferente a mí. Ninguna de las cosas que me emocionaban a mí la emocionaban a ella. Nunca jugaba con muñecas ni le importaban los vestidos bonitos. Le resultaba muy difícil cepillarse el cabello y no le importaba que le cayera desgastado sobre sus ojos y las mejillas como cáñamo. Gastado, con los mechones castaños oscuros siempre sucios y apagados. No le entusiasmaba correr por el campo persiguiendo a un conejo, ni chapotear en el estanque en los calurosos días de verano. No disfrutaba especialmente de la floración de las rosas ni de la floración de las violetas silvestres, con una arrogancia que crecía a medida que crecía más y más. Emily daba por sentado todo lo bello. Una vez, cuando Emily apenas tenía 12 años, me llevó aparte y entrecerró los ojos como si fueran pequeñas rendejillas, como siempre había. Cuando quería decir algo importante, me dijo que debería tratarla de manera especial porque había visto el dedo de Dios bajar del cielo en esa misma mañana y tocar The Medals, una recompensa por la devoción religiosa de papá y de ella. Mamá solía decir que creía que Emily ya tenía 20 años el día que nació. Emily juró sobre una pila de Biblias que tardó 10 meses en dar a luz, y Louella estuvo de acuerdo en que un bebé que se cocina tanto tiempo sería diferente. Hasta donde yo recuerdo, Emily era mandona. Lo que sí le gustaba hacer era seguir a las camareras y quejarse de su trabajo. Le encantaba venir corriendo con el dedo índice en alto, la punta manchada de polvo y mugre, para decirle a mamá o a Louella que las criadas no habían hecho un buen trabajo lo suficientemente bueno. Cuando tenía 10 años, ni siquiera se molestaba en ir a ver a mamá o a Louella.
Regañaba a las criadas ella misma y las enviaba corriendo a rehacer la biblioteca o la sala de estar o la oficina de papá. Le gustaba especialmente complacer a papá y siempre se jactaba de que cómo había logrado que la criada sacara brillo a sus muebles o sacara todos y cada uno de los volúmenes de sus estantes de roble oscuro y quitarles el polvo de cada cubierta. Aunque papá decía que no tenía tiempo para leer nada más que la Biblia, tenía una maravillosa colección de libros antiguos, la mayoría de las primeras ediciones encuadernadas en cuero, con las páginas intactas y sin leer ligeramente amarillentas en los bordes. Cuando papá estaba fuera, en uno de sus viajes de negocio y nadie me veía, yo entraba furtivamente en su oficina y sacaba los volúmenes. Los apilaba a mi lado en el suelo y abría las tapas con cuidado. Muchos tenían buenas ilustraciones en tinta, pero yo me limitaba a pasar las páginas y fingía que podía leer y entender todas las palabras. No podía esperar a tener la edad suficiente para ir a la escuela para aprender a leer. Nuestra escuela estaba justo a las afueras de Unplat Station. Era un edificio pequeño y gris de tablillas con 3 escalones de piedra y un cencerro que la señorita Walker usaba para llamar a los niños cuando terminaba el almuerzo o el recreo. Nunca supe que la señorita Walker fuera otra cosa que vieja. Incluso cuando yo era pequeña y probablemente no tenía más de 30 años, pero llevaba su cabello negro opaco recogido en un moño severo y siempre usaba gafas tan gruesas como antiparras. Cuando Emily empezó a ir a la escuela, volvía cada día con historias horribles sobre lo duro que la señorita Walker golpeaba las manos de niños rufianes como Samuel Turner o Jimmy Wilson. Incluso cuando tenía solo 7 años, Emily estaba orgullosa del hecho de que la señorita Walker dependía de ella para que adelantara a los otros niños si se portaban mal de alguna manera. Soy los ojos detrás de la cabeza de la señorita Walker, declaró con altivez. Todo lo que tengo que hacer es señalar a alguien y la señorita Walker lo sentará en la esquina con una gorra de burro sobre su cabeza. Y eso también lo hace con las niñas malas, me advirtió, con los ojos llenos de regocijo. Pero no importaba lo que Emily hiciera para que la escuela pareciera aterradora. Para mí, seguía siendo una maravillosa promesa, porque sabía que dentro de las paredes de ese viejo edificio gris estaba la solución al misterio de las palabras, el secreto de la lectura. Una vez que supe ese secreto, yo también podría abrir las tapas de los cientos y cientos de libros que llenaban las estantes de nuestra casa y viajar a otros mundos, a otros lugares y conocer a tanta gente nueva e interesante. Por supuesto, sentí pena por Eugenia, que nunca podría ir a la escuela. En lugar de mejorar a medida que crecía, empeoraba. Nunca fue más que delgada y su piel nunca perdió ese aspecto cecrino. A pesar de esto, sus ojos azules ancianos seguían brillantes y esperanzados, y cuando finalmente comencé a asistir a la escuela, estaba ansiosa por escuchar sobre mi día y lo que había aprendido. Con el tiempo, reemplacé a mamá como se trataba de leerle. Eugenia, que era solo 1 año y 1 mes más joven que yo, se acurrucaba a mi lado y apoyaba su pequeña cabeza en mi regazo, su largo cabello castaño claro, sin cortar, cayendo sobre mis piernas, y escuchaba con esa sonrisa soñadora en sus labios mientras leía uno de nuestros libros de cuentos para niños. La señorita Walker decía que nadie, ninguna de sus hijos, aprendería a leer tan rápido como yo. Yo estaba tan ansiosa y decidida. No es de extrañar que mi corazón casi estallara de emoción y felicidad cuando mamá declaró que me permitirían empezar la escuela. Una noche, durante la cena, hacia finales del verano, mamá anunció que debía ir aunque no cumpliera ni 5 años cuando comenzara el año escolar. Es tan inteligente, le dijo papá. Sería una pena hacerla esperar otro año, como de costumbre, a menos que estuviera en desacuerdo con algo que mamá decía. Papá permanecía en silencio, moviendo su enorme mandíbula sin cesar, sus ojos oscuros sin moverse ni de un lado al otro. Cualquier otra persona, excepto nosotros, habría pensado que estaba sordo o tan perdido en sus pensamientos que no había oído ni una palabra. Pero mamá estaba satisfecha con su respuesta. Se volvió hacia mi hermana mayor, Emily, cuyo delgado rostro estaba torcido de una mueca de disgusto. Emily puede cuidar de ella, ¿no es así, Emily? No, mamá. Lillian es demasiado pequeña para ir a la escuela. No puede caminar. Son 3 millas, gimoteó Emily. Apenas tenía 9 años, pero parecía crecer 2 años por cada uno. Era tan alta como una niña de 12. Papá dijo que estaba creciendo como un tallo de maíz. Claro que puede, ¿no? Preguntó mamá, sonriéndome con su sonrisa radiante. Mamá tenía una sonrisa más inocente e infantil que la mía. Se esforzaba por no dejar que nada la entristeciera, pero lloraba incluso por las criaturas más pequeñas. Algunos días incluso se quejaba de que los pobres lombrices no se arrastraban tontamente por el camino de pizarra durante la lluvia y se quemaban hasta morir bajo el sol de Virginia. Sí, mamá, dije emocionada con la idea.
Esa misma mañana había estado soñando con ir a la escuela. La caminata no me asustaba. Si Emily podía hacerlo, yo también podría. Pensé, yo sabía que durante la mayor parte del camino a casa Emily había caminado con las gemelas Thompson, Betty Lou y Emma Jean, pero el último kilómetro tenía que caminar sola. Emily no tenía miedo. Nada la asustaba, ni las sombras más oscuras de la plantación, ni las historias de fantasmas que contaba Henry. Nada. Bien, después del desayuno, esta mañana haré que Henry enganche el carruaje y nos lleve a la ciudad. Veremos qué zapatos y vestidos nuevos tiene la señorita Nelson para ti en la tienda general, dijo mamá, ansiosa por vestirme. A mamá le encantaba ir de compras, pero papá lo odiaba y rara vez o nunca la llevaba a Lindbergh, a los grandes almacenes, sin importar cuánto la engastadura y se quejara. Le dijo que su madre había confeccionado la mayor parte de su ropa y que su madre también la había hecho antes que ella. Mamá debería hacer lo mismo, pero odiaba coser o tejer y despreciaba cualquier tarea doméstica. La única vez que se entusiasmaba con cocinar y limpiar era cuando organizaba una de sus extravagantes cenas o barbacoas. Luego desfilaba por la casa, seguida por nuestras camareras y Louea, y tomar decisiones sobre lo que debe cambiar o aderezar, lo que se debe cocinar y preparar. No necesita un vestido nuevo ni zapatos nuevos, mamá, declaró Emily, con el rostro enroscado en la mirada de aquella anciana, con los ojos entrecerrados, los labios finos y la frente arrugada. Solo lo arruinará todo durante el paseo. Tonterías, dijo mamá manteniendo la sonrisa. Todas las niñas se visten con ropa y zapatos nuevos el primer día de colegio. No lo hice, replicó Emily. No querías ir de compras conmigo, pero te hice ponerte los zapatos y el vestido nuevo que te compré. ¿No te acuerdas? Preguntó mamá sonriendo. Me empincharon los pies y me los quité, y me puse mis zapatos viejos en cuanto salí de casa, reveló Emily. Los ojos de papá se abrieron y desvió su mirada hacia un rumbo hacia ella mientras masticaba, con una extraña expresión de interés curioso en su rostro. No lo hice, dijo mamá. Siempre que ocurría algo terrible o escandaloso, mamá siempre pensaba que no era cierto y luego, cuando tenía que afrontarlo, simplemente lo olvidaba. En la tienda general, dijo mamá, ansiosa por vestirme. A mamá le encantaba ir de compras, pero papá lo odiaba y rara vez o nunca la llevaba a Lindbergh, a los grandes almacenes, sin importar cuánto la engastadura y se quejara. Le dijo que su madre había confeccionado la mayor parte de su ropa y que su madre también la había hecho antes que ella. Mamá debería hacer lo mismo, pero odiaba coser o tejer y despreciaba cualquier tarea doméstica. La única vez que se entusiasmaba con cocinar y limpiar era cuando organizaba una de sus extravagantes cenas o barbacoas. Luego desfilaba por la casa, seguida por nuestras camareras y Louea, y tomar decisiones sobre lo que debe cambiar o aderezar, lo que se debe cocinar y preparar. No necesita un vestido nuevo ni zapatos nuevos, mamá, declaró Emily, con el rostro enroscado en la mirada de aquella anciana, con los ojos entrecerrados, los labios finos y la frente arrugada. Solo lo arruinará todo durante el paseo. Tonterías, dijo mamá manteniendo la sonrisa. Todas las niñas se visten con ropa y zapatos nuevos el primer día de colegio. No lo hice, replicó Emily. No querías ir de compras conmigo, pero te hice ponerte los zapatos y el vestido nuevo que te compré. ¿No te acuerdas? Preguntó mamá sonriendo. Me empincharon los pies y me los quité, y me puse mis zapatos viejos en cuanto salí de casa, reveló Emily. Los ojos de papá se abrieron y desvió su mirada hacia un rumbo hacia ella mientras masticaba, con una extraña expresión de interés curioso en su rostro. No lo hice, dijo mamá. Siempre que ocurría algo terrible o escandaloso, mamá siempre pensaba que no era cierto y luego, cuando tenía que afrontarlo, simplemente lo olvidaba. Sí lo hice, respondió Emily orgullosa. Los zapatos nuevos están arriba, enterrados en el fondo de mi armario. Sin desanimarme, mamá mantuvo la sonrisa y se preguntó, en voz alta, tal vez le queden bien a Lillian. Eso hizo reír a papá. No lo creo, dijo Emily. Tienen el doble del pie. Sí, dijo mamá soñadoramente. Bueno, iremos a Unplugged Station a primera hora de la mañana, Lillian, cariño. No podía esperar para contárselo a Eugenia. La mayoría de las veces la traía en la comida porque la cansaban demasiado a tener que sentarse a la mesa. Todas nuestras comidas eran bastante elaboradas. Papá comenzaba leyendo la Biblia y después de que Emily aprendió a leer, a menudo lo hacía también. Pero él escogía los pasajes. A papá le gustaba comer y saborear cada bocado. Siempre comíamos ensalada o fruta y luego sopa, incluso en los calurosos días de verano. A papá le gustaba esperar en la mesa mientras se retiraban los platos y se preparaba el postre. A veces leía el periódico, especialmente la sección de economía, y mientras tanto Emily, mamá y yo también teníamos que sentarnos y esperar. Mamá,
Parloteaba sin parar sobre los chismes que había oído o sobre alguna novela romántica que estaba leyendo en ese momento, pero papá rara vez escuchaba una palabra y Emily siempre parecía distraída con sus propios pensamientos. En consecuencia, parecía que mamá y yo estábamos solas. Yo era su mejor audiencia. Las tribulaciones y los problemas, los éxitos y los fracasos de nuestra familia vecinas me fascinaban. Todos los sábados por la tarde las amigas de mamá venían aquí a almorzar o a cotillar, o mamá iba a una de sus casas. Parecía que se llenaban los oídos con suficientes noticias para el resto de la semana. Mamá siempre recordaba algo que le había dicho hacía 4 o 5 días y lo soltaba como si fuera un titular de periódicos, sin importar lo pequeña e insignificante que parecía esa información. Martha Hatch se rompió un dedo del pie en el hueco de la escalera el jueves pasado, pero no supo que se había roto hasta que se le puso azul oscuro. Por lo general, algo que sucedía la recordaba, algo similar, que había sucedido años y años atrás y lo recordaban. De vez en cuando papá también recordaba algo. Si las historietas y noticias eran lo suficientemente interesantes, se las contaba a Eugenia, como pasaba a verla después de la cena. Pero la noche en que mamá anunció que iría a la escuela, solo tenía un tema de conversación para contarle. No había oído nada más. Mi cabeza estaba llena de pensamientos excitantes. Ahora conocería y me haría amiga de otras chicas, aprendería a escribir y a contar. Eugenia tenía el único dormitorio de la planta baja que no estaba asignado a ninguna de las sirvientas. Se decidió desde el principio que sería más fácil para ella que tener que subir y bajar las escaleras. En cuanto me excusaran de la mesa, corrí por el pasillo. Su dormitorio estaba hacia la parte trasera de la casa, pero tenía un bonito par de ventanas que daban al campo del oeste, de modo que podía ver la puesta del sol y los trabajadores de la granja trabajando en el tabaco. Ella acababa de terminar su propio desayuno cuando interrumpí en la habitación. Mamá y papá han decidido que voy a empezar a ir a la escuela este año, grité. Eugenia sonrió y parecía tan emocionada, como si fuera ella la que iba a ser inscrita. Se tiró de los largos mechones de pelo castaño claro, sentada en una gran cama, con postes que me doblaban la altura y un cabecero grande y grueso. Eugenia parecía más joven aún de lo que era. Sabía que su enfermedad había retrasado su desarrollo físico, pero a mí me parecía que la hacía parecer más preciosa. Como una delicada muñequita de China o de Holanda. Estaba nadando en su camisón. El agua la envolvía. Sus ojos eran su rasgo más llamativo. Sus ojos azules parecían tan felices cuando se reía, que casi parecía que se estuviera riendo ellos mismos. Mamá me llevará a Nelson's para comprarme un vestido y zapatos nuevos, dije, arrastrándome sobre su grueso y suave colchón para sentarme a su lado. ¿Sabes lo que haré? Continué. Llevaré todos mis libros a casa y haré mis deberes en tu habitación todos los días. Te enseñaré todo lo que yo aprenda, prometí. De esa manera estaremos por delante de todos los que tengan nuestra edad cuando empecemos. Emily dice que yo nunca iré a la escuela, y me dijo Eugenia. Emily no sabe nada. Le dijo a mamá que no podría caminar hasta la escuela, pero llegaré antes de que ella, todos los días, solo por despecho. Agregué y me reí. Eugenia también se rió. Abracé a mi pequeña hermana. Siempre me pareció tan delgada y frágil, así que apenas la apreté. Luego corrí para prepararme para ir con mamá a un PlayStation a comprar mi primer vestido escolar. Mamá le pidió a Emily que nos acompañara, pero ella se negó. Yo estaba demasiado emocionada para preocuparme, y aunque a mamá le molestaba que Emily se sintiera tampoco por lo que ella llamaba cosas de mujeres, mamá estaba casi tan emocionada como yo, y no le dio demasiada importancia al asunto más de lo que podía para suspirar y decir, desde luego ella no se parece a mí. Bueno, desde luego que sí. Me encantaba entrar en el dormitorio de mamá y papá cuando ella estaba sola y sentarme a su lado en su tocador, mientras se peinaba y se maquillaba, y a mamá le encantaba balbucear sin parar antes nuestras imágenes en el espejo ovalado con un marco de mármol, sin girar la cabeza mientras hablaba. Era como si fuéramos 4, mamá, yo y nuestras gemelas, que reflejaban nuestros estados de ánimo y relacionaban, exactamente como lo harían los gemelos idénticos. Mamá había sido debutante. Sus primeros padres la introdujeron en la alta sociedad sureña con un baile formal. Fue a la escuela secundaria y su nombre aparecía a menudo en las columnas sociales, así que sabía todo sobre cómo debía vestirse y comportarse una jovencita, y estaba ansiosa por enseñarme todo lo que pudiera. Conmigo a su lado, ella se sentaba en un tocador y cepillaba su hermoso cabello hasta que parecía oro hilado, y describía todas las elegantes fiestas a las que había asistido, dando grandes detalles sobre lo que había usado desde sus zapatos hasta su tira adornada con joyas.
La mujer tenía una responsabilidad especial con su apariencia, me dijo. A diferencia de los hombres, nosotras siempre estamos en un escenario. Los hombres pueden peinarse de la misma manera, usar el mismo estilo de traje o zapatos durante años. No usan maquillaje ni tienen que preocuparse demasiado por una imperfección en la piel. Pero una mujer, me dijo, haciendo una pausa para volverse hacia mí y fijar sus suaves ojos castaños en mi rostro. Una mujer siempre está haciendo una entrada triunfal, desde el día en que ingresa por primera vez a la escuela hasta el día en que camina por el pasillo para casarse. Cada vez que una mujer entra en una habitación, todas las miradas se vuelven hacia ella, y en ese primer instante se sacan conclusiones inmediatas sobre ella. Nunca subestimes la importancia de las primeras impresiones, Lillian, cariño. Se rió y se volvió hacia el espejo. Como decía mi mamá, el primer chapuzón que das es el que más moja a todos y el que más se recuerda por más tiempo. Me estaba preparando para hacer mi primer chapuzón en la sociedad. Iba a la escuela, mamá y yo nos apresuramos a subir al carruaje. Henry nos ayudó a subir y a mamá abrió la sombrilla para protegernos la cara del sol, porque en aquellos días el bronceado era algo que solo tenían los trabajadores del campo. Henry se subió al asiento e instó a Belle y Babe, nuestros caballos del carruaje, a que siguieran adelante. El capitán todavía no había tapado algunas de estos baches de la última tormenta, señora Bob, así que agárrense todos allí atrás. Habrá algunos baches, advirtió. No te preocupes por nosotros, Henry, dijo mamá. Yo tengo que preocuparme, respondió guiñándome el ojo. Hoy tengo 2 mujeres adultas en mi carruaje. Mamá se rió. Apenas podía contener mi emoción por mi primer vestido comprado en una tienda. Las lluvias de finales de verano habían hecho que el camino de grava fuera áspero, pero apenas noté la forma en que nos movíamos de un lado a otro. Mientras viajábamos en la estación Umplap, la vegetación a lo largo del camino era lo más espesa posible. El aire nunca había parecido tan cargado de los penetrantes aromas de las rosas cherokees y las violetas silvestres, así como de la tenue fragancia de las bolsitas de verbena de limón que emanaba del vestido de seda de mamá. Las noches más frescas no habían llegado con la fuerza suficiente para hacer que las hojas se volvieran calurosas. Los sinsontes y los arrendajos competían por las ramas más cómodas de los árboles de magnolias. Era una mañana verdaderamente gloriosa. Mamá también lo sentía. Parecía tan emocionada como yo y me contaba historia tras historia sobre sus primeros días en la escuela. A diferencia de mí, no tenía ningún hermano o hermana mayor que la llevara, pero mamá no era hija única, había tenido una hermana menor que había muerto de alguna misteriosa enfermedad. Ni a ella ni a papá le gustaban hablar de ella, y mamá especialmente se quejaba cada vez que se introducía algo desagradable o triste en alguna de sus conversaciones. Siempre estaba reprendiendo a Emily por hacer eso. En realidad, era más como suplicarle que parara. Tienes que sacar a relucir cosas tan desagradables y feas, Emily. Se lamentaba. Emily cerraba la boca de golpe, pero nunca parecía contenta por aquello. La tienda general de Nelson era exactamente lo que decía ser, una tienda que vendía de todo, desde tónicos para el reumatismo hasta los nuevos pantalones hechos a máquina que llegaban a las fábricas del norte. Era una tienda larga y bastante oscura, y en la parte trasera de la tienda estaba la sección de ropa. La señorita Nelson, una mujer bajita de pelo gris, rizado y un rostro dulce y amistoso, estaba a cargo de ese departamento. Los vestidos para las niñas y mujeres estaban en un estante largo a la izquierda. Cuando mamá le dijo lo que buscábamos, la señora Nelson sacó una cinta métrica y anotó mis tallas. Luego fue a su estante y sacó todo lo que pensó que me quedaría bien, algunos con un pequeño ajuste por aquí y por allá. Mamá pensó que un vestido de algodón rosa con cuello y canesú de encaje era lo más encantador. También tenía mangas de encaje con volantes. Era una talla más o menos demasiado grande para mí, pero mamá y la señora Nelson decidieron que si se ajustaba a la cintura y se levantaba el dobladillo, serviría. Entonces nos sentamos y la señora Nelson sacó los únicos zapatos que me quedaban bien. 2 pares, uno de charol negro con correas y otros con tacones y algo de botones. A mamá le gustó el de correas. Al salir compramos algunos lápices y unas tabletas y ya estaba preparada para mi primer día de escuela. Esa noche, Louella hizo los arreglos en mi vestido nuevo. Lo hicimos en la habitación de Eugenia para que pudiera ver. Emily se acercó una y otra vez. Miró hacia adentro, sacudiendo la cabeza con disgusto. Nadie usa ropa tan elegante para el primer día de escuela, se quejó a mamá. Por supuesto que sí, querida Emily, especialmente el primer día. Bueno, me pongo lo que tengo de puesto, replicó. Lamento escuchar eso, Emily, pero si es lo que quieres hacer. A la señorita Walker no le gustan los niños malcriados, gritaba Emily. Fue su último comentario sobre las actividades que había traído la imaginación y la atención de todos, incluso de papá. Se detuvo para expresar su aprobación. Ya verás a la mañana siguiente, prometió mamá.
Esa noche apenas pude dormir de la emoción. Mi mente estaba llena de pensamientos sobre las cosas que aprendería y los niños que conocería. Había conocido a algunos de ellos cuando mamá y papá organizaban una de sus elaboradas barbacoas, o cuando asistíamos a una. Los gemelos Thompson tenían una hermana menor de mi edad. Niles, recordé, que tenía los ojos más oscuros y la cara más seria y pensativa que jamás había visto en un niño. Luego estaba Lila Calvert, que había empezado la escuela el año pasado, y Caroline O'Hara, que empezaría este año conmigo. Me dije a mí misma que, cualquiera que fuese mi tarea, haría el doble. Nunca me metería en problemas en clase ni prestaría atención a la señorita Walker. Así ella quería limpiara con entusiasmo sus pizarrones y le quitara los borradores, tareas que sabía que a Emily le encantaba hacer para la maestra. Esta noche, cuando mamá entró para despedirse, le pregunté si tenía que decidir en ese mismo momento qué sería mañana. ¿Qué quieres decir, Lilian?, preguntó, manteniendo una sonrisa apretada y pequeña alrededor de sus labios. Tengo que decidir si quiero ser maestra, médica o abogada. Por supuesto que no, tienes años y años para planificar, pero creo que serías una esposa maravillosa y hermosa para algún joven exitoso. Vivirás en una casa tan grande como The Meadows y tendrás un ejército de sirvientes, declaró, con la autoridad de un profeta bíblico.